Vamos a estar leyendo en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté también, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, diga conmigo esa parte, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. So Jeremiah chapter 1 verse 4 through 6 reads in the following way: Then the word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I set you apart. I ordained you a prophet to the nations. Then I said, and this is where we complicate things. Then I said. So he's first saying what God said, but then now he's saying, and that's again where things get complicated for us. Then I said, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. Si nosotros complicamos las cosas o se nos complican, no debe serlo, pero sucede cuando nosotros hablamos. So, Dios habla y luego Jeremías dice: y yo dije, ¿verdad? No sé hablar, soy niño. Y ahí se nos pone mucho más difícil el llamado que Dios nos está dando. De lo que quiero hablarle hoy es cómo que cuando Dios nos llama se van a presentar sentimientos de incomodidad cuando Él está llamando a hacer algo para Él o ser alguien para Él, como en este caso que estamos hablando de Jeremías. So today I want to share with you about these feelings or uncomfortable feelings that will present themselves, uneasiness when God calls us to do something or be someone, like in this case of Jeremiah. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios por un llamado que se siente es más grande que la vida misma, la incomodidad casi siempre estará presente porque el llamado de Dios saca de la zona de confort. El joven Jeremías reacciona a su llamado con rechazo porque escucha que es un profeta a las naciones. No le está diciendo Dios: ve dile esto a tu amigo o a tu vecino. No, le está diciendo: te di por profeta a las naciones. Entonces él ya está escuchando todo el mundo, ¿no? Las naciones. Entonces se van a manifestar estos sentimientos de incomodidad, ¿sí? So when it comes to doing God's will for what we feel is a calling that is greater than life itself, uneasiness will almost always be present, because God's call by default will take you out of whatever comfort zone that you're in. The young Jeremiah reacts to this call with rejection because he hears that he is a prophet to the nations. He's not hearing, go tell your friend this or go tell your neighbor this. He's hearing nations. He's hearing the world. This is big. So immediately he becomes uncomfortable. Pues inmediatamente se incomoda. For those of you who are watching or will be watching, if you hear like a lot of staticky type noise in the background, it's because it's raining. It's the rain hitting on the roof. It's partly metal roof and some skylight types that are plastic.
and it tends to be a little noisier when it rains. A ustedes que nos están viendo o lo van a ver, si escuchan como un sonido como de estática en el trasfondo, es que está lloviendo. Y este techo la mayoría es metal, pero tiene unas luces de cielo que son de plástico, y como si están integradas al techo, y es lo que también hace mucho ruido. Nada más por si se preguntan, ¿por qué no controlan el sonido ahí? No podemos controlar la lluvia. Amén. Muy bien. El problema de la incomodidad, ansiedad, miedo, reside en que no hemos sabido interpretar correctamente la incomodidad debido a un llamado de Dios. Esto va a suceder. So the problem with feelings of uneasiness, it may feel like anxiety, fear, just an uncomfortableness, is that we have not been able to interpret them correctly as they relate to a calling of God. La incomodidad se puede manifestar en diferentes formas. En uno puede presentarse como temor, en otro vergüenza o inseguridad, etc. Pero es importante definir correctamente la incomodidad, porque se presenta como un sentir o una emoción abrumadora. Te va a abrumar, sí va a venir fuerte sobre ti, va a suceder. Uneasiness can manifest in different forms. In someone it can present itself as fear, in another as embarrassment or insecurity, etc. It's important to know how to interpret uneasiness correctly, because it will manifest as an overwhelming feeling or emotion. Again, you just came into an understanding of who God has called you to be. Una vez más, estás entrando en un entendimiento de lo que Dios te está llamando a ser. Y normalmente este sentir de incomodidad va a tomar lugar. So when you come into that understanding, usually, feelings of uneasiness or uncomfortableness, or again, could manifest as anxiety or fear, insecurity, lack of sufficiency. It could be many things. They will manifest. Pero si tengo una perspectiva correcta de la incomodidad, o sea, de lo que estoy sintiendo, entonces eso me libera para romper con los límites impuestos por este mundo o por la experiencia humana. So when we define or have a correct perspective of uneasiness, it will set us free to break those limits that are imposed by the world or by the human experience. So, esta es la razón por la cual entonces se va a manifestar la incomodidad. ¿Por qué te sientes incómodo cuando Dios ya te muestra quién eres o quién debes ser? Y yo le voy a decir que aunque la mayoría de la gente le sirve a Dios, está haciendo algo para Dios, todavía no sabe quién es. Todavía no sabe quién es. Muchos simplemente están tratando de no pecar, no ofender a Dios, no portarse mal. Quieren llegar al cielo. Y aunque todas estas cosas tienen su lugar en nuestro caminar con Cristo, porque sí debemos mantenernos santos, porque usted se mantenga santo no necesariamente significa que usted sabe quién es. Estamos hablando hoy de saber quién eres y por qué te incomodas o por qué te vas a incomodar. La razón que la incomodidad se manifiesta cuando Dios te escoge para un llamado grande es porque lo primero que ves en ti son límites que tienen que ser rotos. Jeremías era hijo de sacerdote y
y ve que no tiene ninguna cualidad o habilidad o capacidad para ser profeta. Él estaba impuesto, él servía como sacerdote. Me imagino que la mayoría del tiempo recibía órdenes. Jeremías, haz esto. Jeremías, haz esto otro. Jeremías, mueve esto para acá. Jeremías, ahora vamos a hacer esto otro, etcétera. Cuando Dios le dice vas a ser profeta a las naciones, lo primero que ve en él son sus límites, y eso incomoda, porque ves el paquete muy grande para ti. Estoy hablando de cuando lo entiendes. Hay cosas que ahorita tú sabes hacer, pero hay cosas que no sabes hacer o no sabrías hacer. Y si Dios te llamara a hacerlas, te incomodarías como no tienes idea. Porque no vas a ver en ti el poder hacer eso. No lo has hecho. Esto es lo que está pasando con Jeremías. Es como si Jeremías pudiera decir: Señor, yo sé hacer el trabajo, la labor de un sacerdote. Mi papá me enseñó, aprendí debajo de él. Soy hijo de sacerdote, pero profeta, absolutamente, no sé ni hablar. No sé ni hablar. Cuando Dios te llama y te dice esto es lo que tú vas a hacer, no hacer. Todos hacen. Y si no tienen nada que hacer, encuentran algo que hacer, porque quieren estar haciendo algo. No, está bien, pero aquí se trata de que Dios te dice, esto es quien tú eres, y te va a incomodar. Pero lo primero que vas a ver van a ser tus límites. So the reason that feelings of uneasiness or uncomfortableness, anxiety, fear, however it's going to present itself, they emerge when God manifests to you who you're going to be, or this great calling, is because the first thing you see in you are the limits that will have to be broken. And that will make you uncomfortable. Jeremiah was the son of a priest, and he sees that he has no qualities or abilities to be a prophet. So he sees his personal limitations. He could have told God, I know how to be a priest. My father taught me. And more than likely, Jeremiah was used to being told what to do. Jeremiah, let's do this. Jeremiah, let's prepare that. Jeremiah, now let's move this thing over here. Jeremiah, etc. And so he's used to that. He's used to that. Listen, that's the easiest thing to do. It's actually very comfortable. And that can become your comfort zone. When somebody else will just tell you what to do. Like, you're okay with it. Right? But when God comes and He shows you who you are, the first thing you're going to see are your limits. The first thing you're going to see are your deficiencies. And you're going to say, I can't do this. I can't do this. But that's exactly what God is showing you, and that's exactly the limits that need to be broken. A unos que llegaron a ser los profetas más grandes se incomodaron. Moisés respondió, ¿quién soy yo? Usó el escape de la identidad. Yo no soy nadie. Jeremías, soy niño, no sé hablar, vio límites. Gedeón tuvo miedo, inseguridad, se veía pobre e insignificante. Ezequiel resistió a Dios en amargura de espíritu y enojo. Simplemente no quería. Es lo que va a suceder. Porque, y mire, y otra cosa es esto. Otra cosa es esto. Ponga atención. No solo vemos límites, vemos fracaso. No solo vemos límites, vemos fracaso. Nos decimos, no voy a poder. Y si no voy a poder, voy a fracasar. Si voy a fracasar, ¿para qué hacerlo? Ni para qué empezar.
See, so when God calls you and He shows you who you are, not only will you see your own personal limits that need to be broken, and let me tell you, that's exactly one of the points that God is making with you. He is showing you that you do have limits, and yes, they do have to be broken. But there's another thing that may stop you as well, is that when you see who you're supposed to be, you may also see failure. Because you don't think you're going to be up to par to that calling. And yet usually when God calls somebody, they're not at that moment. But you will grow into your calling. Tell somebody next to you, you'll grow into your calling. Dígale a alguien enseguida, vas a crecer a tu llamado. But when you see your own limits, and you see that you won't be able to, that you can't, then what you're seeing is failure. And that scares every human being. So cuando ves tus límites, ves que no puedes, ves fracaso, y eso asusta a cada ser humano. El fracaso, el no poder. So muchos por eso no empiezan, porque sienten que simplemente van a fracasar, no se va a poder. Pero uno de los puntos aquí es que sí, Dios sí quiere que veas tus límites, porque sí los tienes, pero entonces tú vas a crecer a tu llamado. So, normalmente cuando Dios llama a alguien, todavía no están en ese punto, en ese nivel. Los tiene que formar, desarrollar, para que puedan hacer su llamado. Pero simplemente el hecho de saber, profeta a las naciones, da miedo. Da miedo. ¿Por qué? Porque involucra a gente. ¿Sí? Involucra a gente. It's very scary if you're going to be a prophet to the nations, because it involves people. If you read the whole book of Jeremiah, then you know what he was talking about. You know what he's talking about. You know why he didn't want to do it. Si lee el libro de Jeremías, se da cuenta por qué no lo quería hacer. Hasta maldijo el día que nació. He even cursed the day that he was born. And he said he didn't want to talk about God anymore. Y dijo que ya no quería hablar de Dios, pero el llamado sobre él fue más fuerte. But the calling upon his life was greater, was stronger. So he wasn't able to abandon it. So no lo pudo abandonar. It's going to happen. You have to get ready for that. Expect that. Even those who became the greatest prophets became uneasy and uncomfortable. Moses responded to God, "Who am I?" So he used the identity escape. Jeremiah, "I'm a child, I don't know how to speak." He saw limits. Gideon, he was afraid, insecure. He saw himself poor and insignificant. Ezekiel resisted God in bitterness of spirit, anger, and indignation. Listen, right now there are people that live in housing. And don't feel bad. There's people that live in housing that the enemy is very afraid of. And then there's people that live in mansions and have a lot of money, and the enemy laughs at them. He's not a threat to them. It's that one that thinks he can't, or is not in a position to. Is he talking to you? Don't compare yourself to nobody. Ever. Don't do that. Hay gente que vive en vivienda de la ciudad a quien el enemigo le tiene miedo. Hay gente que vive en mansiones y el enemigo se ríe de ellos, o en las mejores partes de la ciudad, porque no son una amenaza para él. El enemigo no le interesan estos estatus. Pero el enemigo tiene miedo de aquellos que creen que no pueden o han aprendido a depender de Dios y la unción del Espíritu sobre sus vidas. No importa dónde vivas, no importa tu estatus social, económico, educacional, no importa. Es que tú hayas entendido y abrazado y recibido tu llamado, quién debe ser. Amén. Muy bien, ¿por qué se resistieron? ¿Qué rechazaron el llamado? ¿Qué entendieron?
¿Qué vieron? ¿Qué sucede cuando Dios te llama y te abre los ojos? ¿Qué sucede cuando Dios te llama y te abre los ojos? Y escucha lo que le voy a decir. Hay gente que se la pasa 30 años, 40 años sirviéndole a Dios, buscando hacer lo correcto, y no siempre haciendo lo que creen que Dios esperaría que hicieran. Repito, sin saber quiénes son, y después de 30, 40 años, Dios les abre los ojos. Y cuando se los abre, aún después de 40 años de servirle, se incomodan, entran en ansiedad, les empieza a dar miedo, porque Dios les acaba de abrir los ojos. Mire, Juan Bautista fue preparado por 30 años. Juan Bautista. El día llegó que Dios le reveló: tú eres el profeta de quien Isaías profetizó, tú eres la voz que clama en el desierto. Y de pronto Isaías empieza a decir: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. ¿Cómo supo que era él? Dios se lo reveló. Está hablando de ti el profeta Isaías, y él lo hizo. Hizo lo que el Espíritu le estaba guiando a hacer. Le abrió sus ojos. Why did these prophets, these people, these men of God resist and reject the call? Why did they do that? What did they understand? What did they see? What happens when God calls you and opens your eyes? Sometimes eyes are not open. I'm not talking about being saved. I'm talking about understanding who you are. Because you go through the motions of being a Christian 20, 30 years, 40 years, and you still don't know who you are. But you're serving God, you're serving in a ministry. You know, you're seeking to do the right thing all the time and just reflect Christ and walk in holiness. But you still don't know who you are. It's when God opens your eyes to who you are that you'll probably start experiencing for the first time in those 30, 40 years some uneasiness, uncomfortableness. Now your eyes have been opened to who you are. So this is what happens. Esto es lo que sucede cuando Dios te llama y te abre los ojos a ti mismo. Te ves a ti mismo por primera vez. Ves tu verdadera identidad. Te encuentras a ti mismo. Te encuentras a ti mismo. Eso es lo que incomoda a veces. Te ves a ti mismo por primera vez. Exactamente como Dios te ve. When God calls you and opens your eyes to yourself, you see yourself for the first time. Listen, there's Christians that haven't seen themselves. Again, they don't know who they are. They're doing the Christian thing, but they really don't know who they are. But you see your true identity. You find yourself when God opens your eyes, when you see yourself for the first time. So da miedo tener que vivir con los ojos abiertos en el mundo. Da miedo que tu espíritu entienda lo que ve y a lo que tiene que someterse de lo que Dios le está revelando. Da miedo. Da miedo tener que vivir con los ojos abiertos en el mundo. ¿Sí sabes qué significa eso? Que lo que tú ves con los ojos que Dios te ha dado y te ha abierto, tú lo vas a ver y tú lo vas a tener que tratar. Como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, etcétera, o según el llamado que Él te dé. Sí vas a ver cosas que otros no ven. Y esto es incómodo. Obviamente los profetas veían cosas que otros no veían. Eso da miedo. Jeremías dijo: tu palabra me es afrenta todos los días, me hace ver mal. ¿Por qué? Porque no se lo recibían.
Jeremiah would say, you know, your word is an affront to me every day. Makes me look bad. And people don't believe me. But he had his eyes open. And God was still telling him, say this, talk about that. Right? You gotta say it. So it's fearful to have to live in the world with your eyes open. It may be scary that your spirit understands what it sees and that it has to submit to what God is revealing to it. And the thing is, you'll see things others won't. And when you say it or talk about it, you may not be believed, but you see it. So if he calls you for something like this, again, you will be made very uncomfortable. It's part of it. And that's something that will have to be broken too. It's something that you'll have to overcome. So aún esto va a tener que ser sobrellevado, va a tener que ser derrotado. Que en ese llamado no te crean. Vas a tener que subir por encima de esos sentimientos. Cuando Dios te revela tu identidad, como lo hizo con Jeremías, lo hace abriéndote los ojos a lo que vas a estar haciendo, a lo que vas a estar haciendo. Pero en ese instante entiendes que la actividad no es la revelación, sino la identidad que Dios te revela por la revelación de la identidad. So when God reveals your identity to you, like how He revealed it to Jeremiah, He does so by opening your eyes to what you will be doing. But in that instant, you understand that the activity is not the revelation, but the identity that God reveals to you by the revelation of the activity. So you're going to be a prophet, Jeremiah. You're going to be prophesying. He's describing to him the activity, but Jeremiah understood in his spirit there was a lot more to the activity. This was now about identity. So Jeremías entendió más de la actividad, de lo que iba a estar haciendo y todo lo que eso implicaba. Ahora Jeremías está entendiendo que esto es más que actividad, ahora se trata de identidad. Mis hermanos, actividades van y vienen. Tú puedes hacer toda clase de cosas para Dios, aunque Dios no te haya llamado a hacerlo. Tú vas a creer que es de Dios. Pero cuando ya recibes y tienes tu identidad, tú ya no puedes actuar fuera de ella. Es lo que ahora eres siempre. ¿Está entendiendo? Actividades van y vienen. Es muy probable que usted ya no hace lo que hacía hace 5 años para Dios. Usted ya no hace lo que hacía hace 10 años. Y ojalá y esté haciendo cosas más grandes o mayores cosas. Pero si no, son actividades y no identidad. Completamente diferente. Resisten y rechazan el llamado porque entienden en ese instante que tendrán que alinear todo su modo de ser a esa voluntad de Dios, porque les está revelando su identidad permanente y no una actividad temporal. So they resist and reject the call because they understand at that moment that they will have to align their entire mode of being to the will of God, because He's revealing to them their permanent identity and not a temporary activity. That's totally different. Activities come and go. You can even do things for God that He didn't even tell you to do, and you'll do them because you think it's they're godly or they're Christian and it's okay to do them, but He didn't call you to do them, but you're going to go ahead and do it anyway. So you're doing it because you don't understand your identity. See, you're still not able to say, my identity in God does this. Do you understand? Why do you do this? Because this is who I am. How come you don't do this? Because that's not who I am.
Tienes que poder decir, yo hago esto porque es mi identidad. O si te preguntan por qué no haces esto otro, tú debes poder contestar porque no tiene nada que ver con mi identidad. Cuando no entiendes todavía tu identidad, tú vas a hacer lo que sea, con tal de que sientas un tipo de ocupación en las cosas de Dios. Pero necesitamos entender más y o del todo quiénes somos, o sea, cuál es nuestra identidad. Porque una vez que la sabemos, eso es lo que nos da nuestra identidad permanente. Amén. El profeta Ezequiel tampoco escuchó una actividad desagradable que tenía que hacer. Ezequiel se está viendo por primera vez, está siendo confrontado con él mismo, por así decirlo. Y porque ve con lo que tiene que alinearse, Ezequiel se amarga y se indigna en su espíritu, se enoja para protegerse de Dios, así como lo hizo Jonás, por ejemplo, porque no quiere alinearse a ese modo de ser, porque va a tener que serlo todo el tiempo hasta el fin de su vida en la tierra. No nada más iba a ser un momento o una actividad que él iba a hacer, no. Ahora vas a hacer esto el resto de tu vida. Dios me llamó al pastorado y me voy a morir como pastor. Lo entiendo. Sé quién soy. Y lo que debo estar haciendo. Y lo que todavía está por venir. The prophet Ezekiel also didn't hear an unpleasant activity he had to do. That's not what he heard. Ezekiel is seeing himself for the first time. He's being confronted with himself, per se. And because he sees what he has to align himself to, Ezekiel becomes bitter and angry in his spirit to protect himself from God, just as Jonah did, for example. Because he doesn't want to align himself to that way of being, because he will have to be that all the time until the end of his life on earth. This is who you are. El llamado de Dios no tiene que ver con asignarte actividades. Mire, si Dios quiere que alguien haga algo, He can just pick anybody. Si Dios quiere que hagas algo, Él puede escoger a quien sea, hasta una mula. ¿Que no? Hasta una mula. Tu llamado no tiene que ver con asignarte actividades, te llama a una identidad permanente que no cambia a pesar del estado del mundo y quien tendrás que ser todo el tiempo, en todo lugar. So God's call is not about assigning you activities. If God wanted someone to do something, He could just pick and choose anybody, even a mule. Even a rock to speak. Your calling is not about assigning you activities. He calls you to a permanent identity that doesn't change in spite of the state of the world and who you will have to be all the time and in every place. La verdadera identidad es permanente, no cambia. Tu personalidad puede cambiar todos los días según cómo te estés sintiendo. Hoy puede ser esto, mañana otra cosa, y luego cambiarte en alguien más como te sea conveniente. Con una personalidad puedes escoger tu modo de ser en el mundo a tu antojo. True identity is permanent and doesn't change. Your personality can change every day depending on how you're feeling. Today it can be this and tomorrow something else, and then change into someone else as you may see fit and convenient. With the personality, you can choose your mode of being in the world as you please. Ezequiel no está escuchando lo que Dios le dice que tiene que hacer. Mire lo que está viendo. Ezequiel está viendo que él es el hombre que tiene que ir a gente de duro rostro y de duro corazón. Sus ojos están siendo abiertos a las palabras
que le va a tener que dar a la gente, y que es él el que no debe tener miedo. Está viendo que él es el hombre que se encuentra entre espinos. Es él quien tiene que abrir la boca y hablar lo que Dios le dé, le crean o no le crean. Esto es lo que él está viendo. El problema es que Ezequiel todavía no está viviendo en ese modo de ser, y la revelación que tiene que alinearse a ese modo de ser lo asusta, lo incomoda. So Ezekiel is not hearing what God is telling him to do. That's not what he's hearing. He is seeing that he is the man who goes to the people who are obstinate and stubborn. His eyes are being opened to the fact that it is he who cannot be afraid of people's words. He is the man who stands among thorns. It is he who has to open his mouth and speak what God gives him, whether people believe him or not. The problem is that Ezekiel is not yet living in that way of being, and the revelation that he has to align himself with that way of being scares him, makes him uneasy, uncomfortable. Ezequiel resiste su llamado porque el modo de ser al que tiene que alinearse lo pone en conflicto con el mundo y con la gente a donde será enviado. Escuche lo que le acabo de decir, porque le va a pasar a usted. Ezequiel resiste su llamado porque el modo de ser al que tiene que alinearse por voluntad de Dios lo va a poner en conflicto con el mundo y con la gente a donde será enviado. Va a haber conflicto, va a haber choques, va a suceder. Dios ya le estaba diciendo de antemano. Se lo dijo a Pablo: te he llamado porque vas a padecer mucho por mi nombre. Pablo pudo haber dicho: no, o sea, si va a ser así, ¿para qué? Si ya me estás diciendo que eso va a suceder, yo no quiero ir. Vas a padecer mucho por mi nombre, te voy a poner en una posición donde van a venir en contra de ti. Vas a estar en conflicto con el mundo. ¿Está entendiendo? Por eso es incómodo. Ezekiel resists his call because the mode of being he has to align himself puts him in conflict with the world and with the people he's being sent to. The Apostle Paul, for example, was told that he was being called to suffer much for the Christ's sake name. Paul could have said, well, you know what, if that's the way it's going to be, I don't want to go. I don't want to do this. I mean, you're already telling me that I'm going to suffer. And God is telling him, I'm going to put you in a position where people will just come against you. It's going to happen. You will have conflict in the world. And that makes any human being uneasy. Right? It's a lot to carry. But that's the level of calling that God does. Si no me conformo al mundo, es porque estoy en conflicto con el mundo. ¿Puedes decir eso conmigo? Si no me conformo al mundo, es porque estoy en conflicto con el mundo. And that's okay. Eso va a ser automático cuando uno ya sabe quién es. Vas a estar en conflicto con lo que este siglo espera que tú hagas o con el modo de ser que demanda de ti y no del Espíritu. If I don't conform to the world, it's because I'm in conflict with the world. It's a byproduct. It's going to be by default. It's going to happen. That's what happened to Ezekiel. That's what happened to Jeremiah. That's what happened to the Apostle Paul. Lo que le pasó al profeta Jeremías, Ezequiel, al apóstol Pablo. Predicaban el Evangelio, pero sabían que estaban en conflicto con el mundo, no se conformaban al mundo. So you're going to be in conflict with that, with this age, or what this age expects you to do, of being, it demands from you, and out of the Spirit.
Muchos no se han alineado todavía a lo que ya saben que son porque ya se vieron. Y prefieren no entrar en conflicto con el mundo o prefieren su propia forma de ser. Quizás a veces podemos hasta decir, es que así le caigo mejor a la gente. Es que así me aceptan más. Es que así nadie me dice nada. O mejor así me quedo. Puede suceder. So many have not aligned themselves to what they already know they are, or who they are, because they've seen themselves. God has shown them, but they prefer not to come into conflict with the world or prefer their own way of being. They'd rather stay in the way where people like them the most, or people talk about them the best, and they don't say bad things about them, and they like that, and so they prefer to stay like that. Con esto cierro. Dios te incomoda y te sacará fuera de la zona de tu confort cuando permita que te veas a ti mismo por primera vez. You will be made uncomfortable and uneasy when God allows you to see yourself for the first time. Vas a preferir la tradición, lo familiar, porque tu identidad probablemente te va a asustar cuando entiendas lo que tienes que hacer y que eso excede tu capacidad intelectual, tu talento y tus habilidades. You're going to prefer the traditional, the familiar, because your identity is probably going to scare you when you understand what you have to do exceeds your intellectual capacity, talent, and skills. What you have to do is beyond your reach. Lo que tú tienes que hacer va a estar más allá de ti. La razón que la incomodidad se manifiesta cuando Dios te escoge para un llamado grande es porque lo primero que ves en ti son los límites que tienen que ser rotos. So the reason that feelings of uneasiness manifest when God chooses you for a great calling is because the first thing you see in you are the limits that have to be broken. Da miedo tener que vivir con los ojos abiertos en el mundo. Da miedo que tu espíritu entienda lo que ve y a lo que tiene que someterse de lo que Dios le está revelando. It's fearful to have to live in the world with the eyes open. It's scary that your spirit understands what it sees and that it has to submit to what God is revealing to it. Cuando Dios te llama y te abre los ojos a ti mismo, te ves a ti mismo por primera vez. Ves tu verdadera identidad, te encuentras a ti mismo. When God calls you and opens your eyes to yourself, you see yourself for the first time, you see your true identity, you find yourself. God allowed you to see yourself. Esta es la razón que te incomodas, and this is the reason why you become uncomfortable. It's going to be a part of it. You will know in your spirit, you can be assured, that when it's God speaking to you and showing you, and you experience something like how these prophets experienced, then you know it's God showing you who you are. Cuando tú experimentes esta incomodidad, repito, se puede manifestar de diferentes maneras. O tú le vas a decir a Dios, no, llámame a hacer lo que sea, menos eso. Vas a sentir algo similar, vas a entenderlo en tu espíritu. Tú vas a saber que se trata de Dios. Escuche, Dios no lo llamó a ser cristiano. No lo llamó a cargar con un título, llevar un título sobre su cabeza. Lo llamó a algo mucho más grande. God didn't call you to be a Christian. He didn't call you to carry a title over your head. He called you for something greater, something way bigger. So you have to stop just trying to survive. And you have to come to God in His Spirit and ask Him to tell you who you are. Why was I born? Dios no te llamó tampoco a sobrevivir. Te tienes que dejar de sobrevivir como cristiano. Tienes que venir a Dios, tienes que buscarlo y tienes que pedirle, ¿quién soy yo?
¿Para qué nací? ¿Para qué me has llamado? Why have you called me? Porque hasta que usted no entienda quién es, va a seguir perdiendo el tiempo haciendo cosas que no debe estar haciendo. Because until you know who you really are, you're going to keep wasting time in doing things that you probably should not be doing, and you're not getting ready, y no te estás preparando. Yo no sé si Dios ya te enseñó, has visto algunos destellos de quién debe ser. I don't know if you've seen glimpses of who you're supposed to be. Maybe you have. I don't know if you just kind of brushed them off. Maybe you said, no, I think I'm thinking way too big. And that may be God speaking to you. You have to come to Him so He can let you know. Because it could be Him speaking to you already. A lo mejor has despedido estos destellos que has visto de tu identidad, como que no, pienso que estoy pensando demasiado grande, o esto no es lo que yo soy en realidad, y como que lo reprimes o lo aplastas, no sé. Pero es posible que es Dios que ya te está mostrando, ya te está enseñando. Pero tienes que venir a Él. Mira, por ejemplo, si tú ya pensaste, yo tengo miedo a preguntarle quién soy. There it is. Ya está ahí la lucha. Do you understand? If you're already thinking in terms of, I'm afraid to ask God who I am. Look, that's it right there. You're already feeling some sort of uneasiness. Something that your spirit is already understanding. So you can't be afraid to ask Him. Come ask Him. Don't leave this world without knowing who you are. No se vaya de este mundo sin saber quién es. Le vas a poder decir, hice todo lo que me llamaste a hacer. No lo que yo pensé hacer. Hice todo lo que me llamaste a hacer y hacer. Porque fue dirigido por ti. Tienes que poder decirle eso. Hice todo lo que me llamaste a hacer. Quiere decir que entendiste. Quiere decir que tus ojos fueron abiertos a tu identidad. You have to be able to stand before God and say, I did everything you called me to do and to be. Because that means that you understood who you were or who you are. That your eyes were opened. That you saw yourself. That you knew what your permanent identity was. It's important. Amen. Bendito Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias que nos has hablado hoy una vez más. Thank you, Father, for this teaching. Thank you for speaking to us one more time. Gracias porque todavía nos sigues dirigiendo hacia donde nos llevas. Thank you because you're still leading us to where you're taking us to. Pido que nos sigas hablando y revelando quiénes somos. I ask that you keep speaking to us and revealing to us who we are. We need to know. Necesitamos saber. Y sí, Señor, te decimos en este momento, no queremos irnos de este mundo sin saber exactamente quiénes somos. And yes, Father, we tell you in this very moment, we ask you that you show us exactly who we are, what our identity is, cuál es nuestra identidad. Muéstranosla, muéstranosla, para poder movernos en ella, especialmente en los días que vienen, so that we can move in it and receive your prompting and your guidance, especially in the days that are approaching us. Thank you, Father. Thank you, Father, for speaking to us. Gracias, Padre, por hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos disponibles a ti. Here we are, Father. Thank you. We're available to you. Speak to us. Open our eyes. Open our eyes. In Jesus' name. Ábrenos los ojos en el nombre de Jesús. Amen.
and amen. ¿Puede darle un aplauso al Señor?